Este es el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Conversamos con el licenciado Daniel Pou, politólogo, experto en temas de seguridad, un invitado con mucha frecuencia en este programa, y que nos vamos a comunicar por la vía Skype. Daniel Pou fue designado conjuntamente con dos damas, creo, expertas. Dos expertas también en temas de seguridad, y ese trío está ocupado de darle apoyo a Servio Tulio. No le gusta que uno diga comisión, sino equipo de trabajo o mesa de trabajo con la finalidad de... Sí, porque las comisiones no hacen nada. No. Muchas veces. Cuando uno oye que la comisión para fiebre porcina, las comisiones en nuestro país, desde la época del doctor Balaguer, quedaron marcadas. Se designan para que no hagan nada. Por eso, Servio Tulio, y el decreto también, el decreto no habla de comisión, sino que habla de un equipo de trabajo cuyos deberá evaluar, deberá de hacer recomendaciones de cómo modernizar y de cómo mejorar la calidad de la Policía Nacional. Buenos días, Daniel Pou. Buenos días, don Ramón, y a su distinguida compañía. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, señor Pou. Buenos días, Daniel. Caray, extrañándote no tenerte aquí, pero bueno. Bueno, una confusión mía de horario, que a veces, como hemos cambiado de lo virtual al presencial, pues a uno todavía tiene que ajustarse a ciertos parámetros. Y a mí se me escapó. Yo juraba que era a las 9. No hay problema. Daniel, ¿qué trabajo, o si ya están haciendo alguna labor, el apoyo que le están dando ustedes al equipo que fue designado por el presidente para el tema de la Policía Nacional? Bueno, en esta etapa hemos estado recopilando todos los documentos que hay y todos los elementos históricos de lo que han sido las reformas policiales. En esas reformas se produjeron una cantidad inmensa de propuestas interesantísimas de trascendencia, y hay que recordar sobre todo que en la última reforma de la policía se convocó a vistas públicas y se depositaron muchas propuestas, muchos documentos que sustentaban todas esas propuestas, pero que no fueron tomadas en consideración. Entonces está el tema de los reglamentos, más de 21 reglamentos de aplicación de la actual ley orgánica de la policía que nunca fueron consensuados para su implementación. Y ahí los reglamentos es realmente donde se define lo que es el impulso de la transformación del cambio en la policía. Muchos de esos reglamentos tienen aspectos que son ponderables para ser tomados en cuenta. Entonces, esa es la parte que por lo menos yo estoy desarrollando. Señor y una Pou, serie de diagnósticos que hay muy interesantes, de mucha robustez. sí, señor Pou, se tiene la impresión, o por lo menos la ciudadanía tiene la impresión, y lo que le damos cierto seguimiento al tema de la policía, es que tenemos años escuchando de que se han hecho diferentes estudios, diferentes diagnósticos de cuál es la realidad, y pareciera que todo está estudiado. En vista de que ustedes ahora están estudiando los reglamentos, ¿realmente cuándo se va a tener una aplicación que conlleve una transformación de la policía, y que la gente, que primero que la policía haga lo que tiene que hacer, y segundo que la gente tenga confianza en esa policía, porque no la tiene? Mire, los aspectos que se están trabajando y que van a motorizar la transformación de la policía no es tan solo una modificación a la ley orgánica de la policía, que es lo que se había venido haciendo hasta ahora. Ahora se han asumido niveles que indiscutiblemente crearán una sinergia dentro de la policía importantísimo. Primero, la dignificación de la carrera policial, eso es un aspecto. El tema de lo que es la doctrina policial, que eso define realmente la operatividad de la policía
lo que es el flujo interno de la policía en términos de servicio, la visión que tiene que tener la policía de sí misma como institución y la visión que tiene que tener la policía de cuál es su relación con la sociedad y los demás órganos del Estado. Aparte de eso, hay aspectos que son fundamentales, que es la implementación de mecanismos de transparencia y de control dentro de la policía. Estos mecanismos tienen que ser tanto internos como externos. No podemos continuar con mecanismos de transparencia y control en la policía si quienes los ejercen son subalternos de los altos oficiales de la policía. Tenemos que cambiar esa visión y la policía tiene que estar sujeta a un nuevo régimen de transparencia, de rendición de cuentas. Y un aspecto importante, Jacqueline, hay un aspecto que es nodal, y es el respeto al escalafón en la policía y el proceso de capacitación. No es cierto que usted puede producir un policía en 3 meses, sobre todo con un entrenamiento que más que social, que más que orgánico con las funciones de la policía, sea un entrenamiento militar de uso de armas, de marchar, de cuadrarse, de saludar. No, nosotros tenemos que generar otro tipo de policía, que no es lo que hemos tenido hasta ahora. Y eso es uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos, porque hay que elaborar el plan de estudio, la capacitación, los ejes sobre los cuales se van a trazar esos planes de estudio. Mira, es una labor ardua porque la policía, dentro del espectro institucional del aparato del Estado, es la organización más compleja y complicada, porque sobre los hombros de la policía descansan responsabilidades que tienen que ver con todo, óigase bien, con todo lo que es la vida nacional. La parte que tú señalas de la preparación, yo creo que eso se puede lograr. Ahora, lo que yo veo difícil, Daniel, es lo del escalafón. En un país donde estamos acostumbrados a que por razones políticas, el policía que está bien y que se puso presente con el candidato de turno y es en llave del funcionario, sabemos que se salta el escalafón y que hay por el otro lado policías con una buena carrera que permanecen congelados, es decir, que no hay. Entonces, con eso no hay que romper casi con una cultura, más que policial, una cultura política. Claro, te confiero toda la razón, pero el pueblo dominicano tendrá que empoderarse de la policía para respaldar el cumplimiento de los nuevos lineamientos de la policía. Así como estamos pendientes de contrataciones y toda una serie de elementos que coadyuvan a la transparencia de las instituciones del Estado, así vamos a tener que estar pendientes de la policía. El otro aspecto es que usted no puede tener un policía bajo un régimen de servidumbre, como ha estado sucediendo hasta ahora. Un individuo que supuestamente es el representante de la ley, pero dentro de su institución no tiene derechos. Entonces, es ahí uno de los elementos que va a respaldar lo que es el respeto al escalafón, porque cuando se vuelven un peldaño, definitivamente habrá un contrapeso dentro de la policía que no será subalterno del jefe de la policía y que indiscutiblemente tendrá un poder de decisión. Y estos son de los contrapesos que se están diseñando para la policía. Sobre todo suprimir la excesiva discrecionalidad que se le confiere al jefe de la policía, hoy en día al director y al propio presidente de la República, porque es un tema constitucional. Hay que saber que la policía en la Constitución, en la reforma constitucional del año 2010, quedó constitucionalizada. Entonces va a ser un ente sujeto de derecho constitucional. Y hace unas cuantas semanas, pues a través del decreto 396-21, el presidente ordenó reducir en un 50% el número de miembros de la institución asignado a entidades y funcionarios. Y usted, señor Pou, declaró
que esa es una tarea, que es una batalla que le toca librar al presidente de la República. En razón de que en el pasado, por ejemplo, en la gestión de Franklin Almeida Rancière, dijo que había más de 17,000 miembros de la Policía Nacional que estaban distraídos, brindando servicio a personas diferentes, a empresarios, músicos, periodistas, influencers, etcétera, y que algunos vivían hasta fuera del país. ¿Usted ha sabido algo de eso y si le ve posibilidad realmente, porque se intentó en el pasado sin éxito, que los que son policías estén en las labores policiales, no sirviendo de manera particular? Bueno, justamente, Jacqueline, una de las visiones que hay que cambiar en la policía es que los policías subalternos no pertenezcan a los oficiales superiores, sino que estén adscritos a departamentos. Muchas personas no comprendieron lo que significaba este mes pasado pagar con cheques. Y esto en razón de que justamente en la policía hay gente que no se sabe dónde está. Ay, Dios mío. No, pero eso no lo dicen las actuales autoridades, las anteriores autoridades también lo reconocieron. Yo soy oficiales de la policía que viven fuera del país hace muchos años, pero están cargados a oficiales superiores, entonces ellos le dejan la tarjeta para que el oficial superior se beneficie de su sueldo. Entonces, no fue tan inocente el hecho de pagar con cheques como mucha gente presumió. No. Entonces, yo me imagino que después de este proceso van a venir una serie de decantaciones importantes. Gente que todavía no ha retirado el cheque. Ay, padre. Entonces, van a tener que hacer presencia en la policía para explicar de alguna manera por qué no han podido cobrar. Entonces, así hay una labor que es necesaria y que yo venía pidiendo desde hace más de 7 años al pasado gobierno, y era que se hiciera una auditoría de personal de la policía. ¿Qué quiere decir una auditoría de personal? Saber dónde está ese personal que cobra en la policía, saber dónde están los vehículos de la policía, que ese es otro capítulo, las armas de la policía, otro capítulo importantísimo también, por eso el famoso formulario 25. Entonces, eso es un proceso que tengo entendido que está llevando a cabo el actual Ministerio de Interior y Policía. El ministro está muy motivado a que se produzca todo eso, en definitiva. Y me imagino que le lloverán las llamadas, los emisarios, todo ese tipo de recursos para tratar de mitigar ese proceso que se está llevando a cabo. Cuando el doctor Franklin Almeida Rancière fue ministro de Interior y Policía, tal y como usted dijo, se manifestó que de la nómina de la policía, que en ese momento eran 37,000 efectivos entre asimilados y policías, habían cerca de 17,000 policías que estaban en destinos difusos realmente, que no tenían ningún tipo de involucramiento con lo que es el trabajo policial. Y lo que pasa es que el doctor Franklin Almeida Rancière no llegó a decir que aquí un ex jefe de la policía tenía 1,100 hombres distraídos. ¿Cómo? Sí. Aquí hay instituciones, incluso empresas comerciales, que tienen, cuando tú sumas el conjunto de la cantidad de policías que tienen 300, 400 policías asignados. Entonces, supuestamente esos policías trabajan para esas empresas en su tiempo libre, pero resulta que ese tiempo libre se convierte en un puente. ¿Por qué? Porque le dan incentivos a los superiores para que le permita el horario que le corresponde del trabajo a la policía, ese señor se lo sirva a esa empresa. Entonces, son de todas las cosas que va a haber que indiscutiblemente erradicar en la policía. Esa excesiva discrecionalidad. Señores, los policías, los agentes de la policía lo paga el Estado Dominicano. Y no es posible
que un oficial superior obtenga beneficios alquilando los agentes que están bajo su mando. Sí. Entonces, me gustó el término, Sí, alquilando los es verdad, policías. lo alquilan. alquilándolo, pero es así, Ramón Núñez. Los alquilan como si fueran cosas de su propiedad, como yo te podría alquilar mi carro, como tú podrías alquilar un apartamento que tú tengas por ahí. Pues o sea, los alquilan. Entonces, ese policía que gana a lo mejor 17,000 pesos en la policía, en esa empresa le van a pagar 40,000. Y le ponen seguro médico, bueno, todas esas cosas, una serie de consideraciones, le corresponde hasta liquidación a final del año. Pero esa tarjeta de cobro de ese agente policial, mientras ese agente policial esté distraído, queda en manos de un oficial superior. Con un oficial superior tiene 10, 15 agentes alquilados. Imagínense, multiplique 15 por 17. Eso le sirve para complementar sus ingresos. Daniel, y saliéndonos de la policía, porque el objeto de la reforma policial es para que mejore la seguridad ciudadana. Es decir, solamente... Pero Ramón, cambia el término, no va a ser una reforma, es una transformación. Como una transformación, pero, exacto. Mejor, se reforma lo que tiene fallos, pero cuando una institución no se corresponde con sus objetivos sociales, sus objetivos institucionales, no merece una reforma, es una transformación. Perfecto. Entonces, la transformación policial, con eso solo nosotros garantizamos que haya seguridad ciudadana, que disminuya el delito. No, la policía es una pata de la mesa. La policía es una pata de la mesa. El Ministerio del Interior y Policía ahora mismo está haciendo planes pilotos de políticas sociales, porque las políticas sociales son muy importantes, Ramón, porque las causas del delito, de la violencia delictiva, pero también de la violencia social, son multicausales. Aquí cuando hacemos un análisis de la tasa de homicidios, vamos a encontrar que el 66% de los homicidios que se producen no lo produce el delito, lo produce la violencia intrafamiliar, la violencia social, todas esas disfunciones que se dan, que con un individuo viene y le frena el carro al lado al otro, el otro se baja con una pistola. O sea, eso requiere otro tratamiento que la policía no lo puede dar. O sea, la policía debe tener en su misión la prevención de la violencia. Por eso que necesitamos una policía respetable, fundamental en el liderazgo, para que pueda ayudar a trabajar con la violencia social. Pero no una policía que su intervención muchas veces lo que hace es que exacerba los ánimos y coadyuva la violencia social, porque lo que ellos tienen en la cabeza no es el sentido de autoridad, lo que ellos tienen en la cabeza es una glob enganchada en la cintura, y ellos consideran que ya por eso tienen autoridad. Ellos lo que tienen es capacidad de ejercer la violencia institucional, pero no capacidad para darse a respetar, reconocerse como un árbitro social y ayudar a desmontar la violencia social. Entonces, ahora en la violencia social hay muchos factores, hay factores de salud pública, hay factores de entorno, de hacinamiento, como se da mucho en nuestra sociedad, donde en una habitación de 3 metros por 5 viven 2 familias. Entonces, el trayecto es bastante extenso. Hay gente que cree que porque, bueno, después que terminen los trabajos, ya la policía está transformada. No, señor. Hay que desmontar una cultura policial que tiene más de 50 años y desmontar esa cultura policial no tan solo en la policía, sino también en la ciudadanía. Eso es un proceso de 5 o 7 años mínimo. Sí, ahora, señor Pou, justamente ese entramado, por ejemplo, en el tema de los puntos de droga, que obviamente operan con la permisividad de la policía,
Y eso es una cadena que ya se ha denunciado, que ocurren ciertos delitos y pagan, y esas personas son intocables. Y obviamente que esa estructura es muy rentable para la Policía Nacional. Y podrán venir nuevos, pero ¿con qué criterio van a venir y cómo van a desmontar eso que ha sido que le ha dado tanto beneficio negativo a la sociedad, pero positivo en términos económicos para ellos, porque lo ven desde otro punto de vista? ¿Cómo destruir eso y cómo hacer ese cambio? Bueno, Jacqueline, permítame decirle que el microtráfico no es tan solo rentable para la policía, es rentable hasta para la clase política dominicana, sí, para que usted lo tenga bastante claro, porque el microtráfico genera un colchón económico que sirve de amortiguación en esta sociedad. Y los lugares donde no llega la ayuda del Estado, que son la mayoría, las familias que no tienen ningún tipo de subvención y que no tienen trabajo, pues reciben beneficios del microtráfico y lo apoyan y establecen nexos de compromiso con el microtráfico. Pero eso es un tema de control policial. Y por suerte, no es tan complicado como desmontar la cultura de la violencia social, que eso sí es complicado, porque eso es un tema difuso. El microtráfico sobrevive en nuestro país y tiene el alcance que tiene, porque como bien usted dice, hay complicidades. Pero cuando la policía tenga controles reales, que se rompa la cadena de ese abordaje de manejo por los actores oscuros de la sociedad de la policía, ahí se va a crear una crisis. Y le voy a decir, Jacqueline, se lo anticipo, por experiencia de otros países, que cuando se tome el bisturí para extirpar ese tumor, va a haber violencia en la sociedad dominicana, va a haber violencia, porque el cerco a ese sector los va a llevar a enfrentarse a ellos entre sí. Y ya tenemos ejemplos de sobra en América Latina, pero eso sencillamente tiene que estar refrendado por una férrea voluntad del presidente de la República y un apoyo de la sociedad, porque el gobierno por sí solo no puede asumir todos los roles. La sociedad tiene que asumir compromisos. Por eso yo soy partidario de un gran pacto social para el momento en que, es más, desde ya, ese pacto social debe irse concertando, porque cuando se inicie este proceso de transformación, y ya que se están incluso aplicando planes pilotos, como el de Cristo Rey, que ha ido dando excelentes resultados, pero ahí hay una alianza propiciada por el Ministerio de Interior entre ciudadanía y autoridades. Es la única manera de enfrentar la violencia y el delito. Daniel Pou, te agradecemos muchísimo tu participación. Pusiste varias veces el dedo en la llaga y qué bueno que una persona como tú esté colaborando con el plan de transformación de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Daniel. Sí. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Gracias, feliz día. Nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos ya a la recta final del Telematutino 11.